Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Wenui, le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu, el informativo de Walkintun TV. Comenzamos la jornada de este día, martes 14 de septiembre, la edición que corresponde a las 19 horas, con la siguiente información. Renovaron el círculo de autoridades mapuche en la LOF Quintriqueo. El pasado sábado se realizó la renovación de autoridades de la LOF Quintriqueo con la participación de Pulamien y Pu, autoridades del Consejo Zonal Lafkenche, en un hecho trascendental para las familias mapuche. En esta oportunidad, la elección se adelantó un año a raíz de una reorganización interna en la LOF, impulsada por el trabajo que se viene realizando por parte de muchos jóvenes. Mari Lamien, Mari Compuche, Inche Amancay Quintriqueo Piñén, Inche Lonco Tañilov Quintriqueo. Bueno, así como decía usted Lamien, este sábado 11 de septiembre, por decisión unánime de todos los integrantes de la comunidad, se decidió a cambiar o a renovar el círculo de autoridades del comité filial del LOF Quintriqueo. Nosotros, según nuestro estatuto autónomo que tenemos en la comunidad, cada 4 años nos damos esta posibilidad de poder renovar ese círculo, que también, obvio, es generacional, ¿no? Siempre va cambiando en ese sentido, pero esta vez se tuvo que adelantar porque situaciones internas de que atravesamos el año pasado, tuvimos que tomar esta decisión y adelantarlo un año antes. Y bueno, el círculo de autoridades ahora está integrado por la mayoría mujeres y entre hombres y mujeres, todos jóvenes, la mayoría. Bueno, y a propósito de este chabún, de este parlamento que han realizado, a usted la han elegido como lonco, ¿no? Así que, bueno, flamante autoridad mapuche, podríamos decir, del LOF, que está ubicado justo enfrente de Bariloche, ahí en la provincia de Neuquén. Así es, sí, el LOF reafirmó su confianza en mí, un poco un reconocimiento al trabajo que venía haciendo hace ya varios años. Ahora ya tiene título, pero era algo que ya veníamos trabajando y desde enero de este año nos habíamos decidido como LOF reorganizarnos y empezar a trabajar por un CUMEFELEN, por una más proyección de vida comunitaria. Y como dice usted también, sí, nuestro LOF está ubicado a mitad de camino entre Bariloche y Villa Langostura, a más o menos a 35 o 40 kilómetros de cada ciudad, ahí en lo que es el brazo Huemul del lago Nahuel Huapi. Bueno, Lamien, a nivel personal, ¿cómo toma este cargo? Entendemos que es o debe significar mucha responsabilidad y también un reconocimiento, ¿no?, a su persona y a su trabajo. Lo tomo con mucha naturalidad porque ya lo venía haciendo, por eso lo tomo así, muy tranquila, por ahí no esto de que sale más a la luz, pero ya era un trabajo que era natural, es natural, ¿no? Yo creo que ya nace en uno. Y le voy a poner todo lo mejor. Ahora lo que sí me queda más estas responsabilidades, ¿no? Cosas más burocráticas, esto de la prensa, pero que uno no está acostumbrado. Pero no, lo tomo así, muy natural porque es algo que ya nace y que uno lo lleva. Mucha alegría, mucho reconocimiento también y hasta emotivo, ¿no? Por momentos, según lo que se podía ver. Fue muy emotivo, realmente sí, fue así. Las fotos lo dicen, lo transmiten, porque hace mucho tiempo que no hacíamos una elección de autoridades de esta magnitud. Hemos tenido otras experiencias en la comunidad de las anteriores CUMEFELEAL que teníamos y nunca había sido así, entonces fue más democrático. Se vivieron momentos más de sentimientos, cada uno puede expresar por qué elegía o no elegía a tal persona. Entonces esas situaciones generaron todo eso que ustedes pudieron observar en las fotos, el sentimiento, la alegría, el hecho de cuando, por más que ya sabían que lo que yo asumía como desde mi rol,
cuando lo supieron todos lloraban, ¿no? Y de la felicidad, y vinieron a decírmelo, me abrazaban. Y eso la verdad que es un mimo al corazón, porque es el reconocimiento, ¿no? De todo el esfuerzo que yo le he puesto a toda esta lucha, a este trabajo. Aparte porque nos han atravesado situaciones muy duras respecto a situaciones de violencia de género en la comunidad, y ha habido un trabajo muy, muy fuerte con las mujeres de la comunidad. Por eso es que ustedes pueden observar que la mayoría somos mujeres, porque hemos asumido como un rol más protagónico por la misma fuerza de salir, de hablar, de no callar. Así que bueno, por eso es todo lo que ha sucedido en este LOF. Es increíble desde ya hace un año, y bueno, hoy se ve reflejado en todo el trabajo que hemos hecho. Bueno, más allá de la tarea, la experiencia que usted ya viene desarrollando, entendemos que en este espacio también ha habido tiempo para los consejos, ¿no? Las recomendaciones de los mayores y quizás los buenos deseos. Siempre los tuve, por suerte desde que yo inicié muy, muy, muy joven. Siempre me orienté por todos esos golán, los consejos de nuestro Cuifique Chayén, porque algunos ya no están, de nuestros mayores siempre. Siempre fue así. De hecho, siempre tomo como lo bueno de todo lo que me han enseñado, lo malo también, porque es necesario para no volver a cometer ciertos errores. Tal vez los tenga, porque creo que por ser un humana, una persona, los podré cometer, pero por suerte he tenido la posibilidad de encontrarme muchas personas, muchos lamien, muchas ñañas, que me han transmitido mucho conocimiento, y eso es lo que voy a tratar de poner en práctica día a día en estos por lo menos 4 años que me toque asumir este rol como lonco. Nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestros cariños ahí a la Lamuen, a Mancay Quintriqueo, bueno, por este nuevo cargo que tiene ahí en la LOF Quintriqueo. También hay elecciones, pero no en una comunidad, sino que en el barrio Alunruca se está realizando el llamado a elecciones para el barrio Alunruca, ubicado en el oeste de la ciudad. Las mismas se realizarán los primeros días del mes de noviembre en el lugar a confirmar por el municipio. En este marco se está convocando a los vecinos a la presentación de listas, como así también en los próximos días se va a realizar el empadronamiento para aquellos que quieran participar del proceso eleccionario. El trabajo que estamos haciendo ahora es de querer hacer las elecciones por voto en el barrio. Como dijiste bien vos, yo fui elegida para asamblea ya hace 4 años. Hace 2 años que terminó mi mandato. Al terminar el mandato llamé a elecciones, pero no hubo listas, no se presentó nadie. Así que bueno, seguimos así como veníamos trabajando. Y ahora la idea es llamar a elecciones que sean abiertas para absolutamente todos los vecinos. Se está haciendo un padrón. Si bien vamos a usar el padrón que tenemos de leña, que ahí hay 380 vecinos que reciben leña, para no hacer tanto movimiento de gente, ¿no? Así que faltarían agregarse los que quieran participar de la elección, tanto sea para votar o para presentar alguna lista. Estaría muy bueno, y invito a mis vecinos a que presenten listas. A ver si somos 2 o 3 listas presentadas, serían mucho más democrático todo. Y mucho más movida, ¿no? La elección en sí está programada para los primeros días de noviembre. Tengo que ver el tema del local y eso, donde tengo que trabajar. Me imagino que nos prestarán el Zoom. Tengo que ver con la municipalidad. Y lo que sí, esta semana, el jueves y viernes, se va a estar empadronando a los vecinos que no estén empadronados, ¿no? Desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, estos 2 días yo voy a estar en casa. ¿Por qué en casa? Porque algunos dicen, ¿por qué tenemos que ir a la casa de la presidenta? Bueno, acá me dicen la presi. Porque acá se hacen todas las cosas, desde que estoy en el grupo como referente, todas las actividades se hacen acá, desde la entrega de la leña, los trámites para el gas, la entrega de módulos, la feria, la fiesta del Día del Niño, muchísimas actividades que se hacen, se organizan aquí. Por eso es que, porque soy aparte la representante legal, digamos, si hay alguna legalidad en la toma, elegida en asamblea. Entonces, como estoy cumpliendo esa función, se tiene que hacer aquí.
principalmente invito a todos mis vecinos a que se animen, viste que yo estoy convocando, invitando a los vecinos que formen listas, que se presenten, como porque hay muy buenos elementos en el barrio, pero como que no se animan, y digo, pero no es tan, bueno, sí, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Pero no es tan difícil, es cuestión de meterse en la cancha y a medida que uno va transitando el camino va aprendiendo. Yo no era ducha en dirigir un barrio, mucho menos un barrio como el Mochola, que no es un barrio común. Tenemos muchas más necesidades y muchas más gestiones y muchas otras cosas más que otros barrios por ahí no la tienen. Un barrio común, digamos, ¿no? Las otras tomas de barrios populares también me imagino que deben tener la misma dinámica que nosotros, pero bueno, yo invito a los vecinos que se animen y que se presenten a presidente de barrio. Bien, Cecilia, ¿nos recuerda los límites del Alunruca ex Mochola, ¿no? Como se lo conoce? Claro, nuestro barrio que hicimos una elección y le pusimos el nombre Alunruca, Casa Iluminada. Nosotros estamos limitando en San Paulo con el San Francisco III, Monteverde, la parte de arriba, la parte de abajo Monteverde, arriba con Habana y al costado con la calle Asunción. De este lado tenemos a la toma de Habana, ¿sí? Limitamos ahí, Habana es una cuadra y están las 270 viviendas. Como para llegar, yo siempre tomo como referencia el depósito de la Anónima, 3 cuadras, 4 más adelante, ahí empieza nuestro barrio. De aquí somos 3 cuadras abajo, pero arriba esto es un abanico, arriba se ensancha mucho, tenemos calles, la 0, la doble 0, la 1, después la 2 y hasta la 7. Acá no tenemos solamente, como vos viste, tenemos 2 entradas nomás, y después la del límite. Pero arriba sí está mucho más, como mucho más calles, digamos, acá se cortar. Les pido que se acerquen, los que no están empadronados, por favor que se acerquen, que participen. Lo más importante, si no quieren presentar lista, voten. Voten para que elijan realmente a quienes ustedes, que los vecinos quieran que estén representándolos. Esta es una buena oportunidad, una buena opción que tienen de poder elegir. Los que no están de acuerdo con la dirigencia actual pueden presentar su lista y tener tener la posibilidad de estar dirigiendo el barrio. Así que para el jueves, por favor, jueves y viernes, de las 3 de la tarde a las 6, empadronarse los que no están empadronados. Desde el set número 2 manifestaron su rechazo a la vuelta total de la presencialidad sin comedores habilitados en el establecimiento. Solicitan la inmediata intervención del Ministerio de Educación y una pronta respuesta. Denuncian la falta de elementos de higiene, falta de arreglos en los baños y en los talleres y la imposibilidad de poder cumplir con el distanciamiento social a raíz de la falta de espacio en las aulas. Sí, estamos muy preocupados con esta vuelta a la presencialidad en las condiciones que está planteando el gobierno, porque la verdad es que en las escuelas está faltando muchos insumos para poder realizarla. En el caso puntual de la escuela industrial, tenemos una población de más de 600 alumnos, en donde, como sabrán todos, transcurren todo el día a taller y a clases de aula. Y no están garantizadas, por ejemplo, algo mínimo indispensable, que es el comedor. El comedor es muy importante porque muchos chicos vienen de zonas muy lejanas y no les da el tiempo físico para volver a sus casas y volver al taller o educación física o al aula. Entonces, nosotros queremos saber cómo se toma una decisión de tamaña envergadura de volver a la presencialidad cuando esto no está garantizado. Ni siquiera vamos a dejar de mencionar que el distanciamiento en las aulas prácticamente no existe, si bien se planteó que el distanciamiento mínimo podía ser de 50 centímetros, eso no se está cumpliendo, ni se puede cumplir por el tamaño de las aulas. Y vos me dirás, y bueno, pero años anteriores daba un distanciamiento, pero ¿qué es lo que pasa? Al existir una bianualidad, nosotros contamos con todos los alumnos, no hay ningún alumno que haya dejado de venir a la escuela. Entonces los grupos son grandes, no hubo ese disgregamiento que suele haber, entonces el espacio no existe.
En cuanto a taller, la verdad que no han arreglado los baños, no se cuenta con material como por ejemplo papel en los baños, o cuesta mucho, y todo esto va en detrimento de la calidad educativa de los estudiantes, la calidad de trabajo de los docentes que estamos acá, y realmente es algo que no podemos entender. No podemos entender. La ministra la semana pasada, la ministra Jara, dijo que no se habilitaban los comedores porque se había dado la tarjeta Nutre. Y la verdad que es muy penoso que diga algo así cuando sabe que realmente la tarjeta Nutre no es solamente para un alumno, es para toda una familia. Entonces, venir a decir eso, la verdad, nos causa mucha pena porque está desconociendo la realidad de las comunidades educativas. En el set 2 no hemos comenzado la presencialidad total. Seguimos trabajando con las burbujas como veníamos trabajando desde principio de año, y esto está relacionado principalmente con que no hay comedor. O sea, los chicos no tienen garantizada la ingesta calórica ni la ingesta nutricional. Entonces no se puede empezar, y estamos a la espera de una resolución que tenga mayor celeridad, porque si bien se dijo que el 18 de octubre volvían los comedores, lo cierto es que nosotros no podemos esperar hasta el 18 de octubre con la presencialidad total. ¿Volvemos? Claro que queremos volver, pero con calidad, no con esto que realmente no responde a ningún modelo de ningún protocolo trabajado anteriormente. Bueno, ustedes forman parte de la agrupación Docentes en Movimiento de Bariloche, estuvieron además participando en las movilizaciones de otras comunidades educativas, también por lo mismo, ¿no? Pidiendo los comedores o por lo menos que los estudiantes y alumnos puedan acceder a los alimentos necesarios. Sí, nosotros no creemos en un trabajo individual, nosotros creemos en un trabajo colectivo. La educación es un bien colectivo y de las comunidades, y que tiene que ser cuidado y preservado. Nadie se salva solo, y cuando nos unimos se visibiliza toda esta problemática. Y queremos que la comunidad sepa que no es falta de ganas de trabajar, son ganas de trabajar pero con calidad como nos merecemos todos. Nosotros le estamos pidiendo al Ministerio de Educación la vuelta a la presencialidad en condiciones dignas. Esto quiere decir con los comedores funcionando a pleno, con los insumos necesarios para cumplir los protocolos y con los distanciamientos que propone el Ministerio de Nación y el Ministerio Provincial, según nos han enviado oportunamente en distintas resoluciones. Desde la Escuela Municipal de Arte La Llave informan que continúan con normalidad las clases en los talleres, respetando los aforos y las normas de seguridad e higiene. Son más de 400 los alumnos, entre adultos, jóvenes y niños, que hoy por hoy participan de los distintos espacios. Destacan la reorganización por parte de la comunidad educativa. Nosotros desde noviembre del año pasado ya estamos con actividades presenciales. La única limitación sigue siendo, bueno, además de todo el protocolo COVID, siguen siendo los aforos de las actividades, pero también de a poquito, o sea, cada tanto chequeamos con seguridad e higiene de la municipalidad, y en la medida en que todo se va como ordenando y calmando, los aforos de las aulas se van ampliando de a poquito, y entonces ahí es cuando en general llamamos a las personas que están en lista de espera o eventualmente convocamos a una nueva inscripción. Entonces eso lo vamos haciendo también como muy de a poquito. Bueno, ¿hoy cuántas personas aproximadamente están viniendo a La Llave? Y en total, entre todos los talleres, debemos tener unas 400, 500 personas que están participando. Bueno, algo tan necesario, ¿no?, como el arte, en este contexto de pandemia, de alguna manera para muchos es un cable a tierra, ¿no?, sabiendo que el aislamiento ha generado muchos problemas también en las personas. Sí, por supuesto, por eso también yo no me canso de repetir de que la Escuela de Arte La Llave nunca dejó de funcionar, salvo que entre marzo y noviembre del año pasado se reconvirtió en una escuela de arte virtual, con el gran desafío que fue eso, porque en realidad todos tuvimos que aprender, además los tiempos, ¿no?, que al principio decíamos, bueno, van a ser 2 semanas, entonces no hacemos ningún cambio fundamental
presencial porque van a ser 2 semanas y después eran otras 2 y después otras 2 y bueno, cuando empezamos a entender que esto venía para largo también todo se pudo reorganizar y todos los profesores y profesoras lograron mantener el vínculo con sus alumnos de alguna manera, con más trabajo, con menos trabajo, pero ahí estuvieron presentes y eso es muy valioso porque era como indispensable ofrecerle a la comunidad la posibilidad de expresarse mediante algún arte y poder tramitar así también eso tan complejo que estábamos viviendo, ¿no? Tanto para los adultos como para los niños y los jóvenes. Bueno, horarios de atención o por lo menos los horarios en la cual está abierta la llave. Bueno, la llave en general tiene un horario bastante amplio por las diferentes actividades, pero si lo que se necesita es una consulta administrativa es entre las 9 y las 18. Cualquier novedad ustedes las comparten en redes sociales. Sí, siempre, en el Facebook de la llave seguro y también en las otras redes de la llave, ¿sí? Vamos a compartir ahora un informe de Hispan TV. El bloque opositor Juntos por el Cambio derrotó al gobernante Frente de Todos en la capital y casi todas las provincias de Argentina en las elecciones primarias celebradas el día domingo para determinar los candidatos al Congreso de cara a los comicios del próximo 14 de noviembre. Con más del 90% de los votos contabilizados, el principal bloque opositor ha conseguido al menos el 41,5% del total de los sufragios frente al casi 31,8% del oficialista. Las elecciones del domingo pasado fueron para el oficialismo todo menos que una victoria. La gobernante Alianza de Frente de Todos perdió varios de sus bastiones tradicionales, como la provincia de Buenos Aires, responsable del 40% de los votos a nivel nacional. Los ciudadanos sostienen que el gobierno no pudo atender de manera satisfactoria problemas como inflación, desempleo, pobreza y el coronavirus. Creo que hubo un mal manejo de la pandemia, nos encerraron de golpe un montón de meses y después, nada, la gente se murió igual, la gente sin laburo. Para los analistas, los resultados de las primarias legislativas no son una sorpresa. Aseguran que a nivel mundial, la pandemia del coronavirus ha incrementado el descontento hacia los gobiernos en funciones. Y esto teniendo en cuenta la crisis económica y de deudas que Alberto Fernández heredó del gobierno de Mauricio Macri. La combinación de crisis económica con una pandemia cuestionada y discutible me parece que generó un cóctel explosivo en el cual era inimaginable pensar una victoria del gobierno en estas condiciones. La alianza opositora de Juntos por el Cambio aspira a capitalizar a lo máximo el enojo de Ciudadanos y canta desde ya la victoria en las elecciones parlamentarias de noviembre. Esta noche los votos dijeron, falta menos, falta menos. Ustedes lo saben, yo lo sé, y el kirchnerismo lo sabe, falta menos. Por su parte, el presidente Alberto Fernández reafirmó el compromiso de escuchar el mensaje de las urnas y prometió trabajar para atender a todas las demandas del pueblo. Y que a partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y las argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos que estamos enfrente a dos modelos de país. Un modelo que a todos incluye y un modelo que a millones deja a un costado. Ya con la campaña de vacunación que ha aplicado unas 46 millones de dosis, el gobierno espera un crecimiento económico del 8% para 2021, lo que podrá aliviar la crisis económica. Sin embargo, de cara a las elecciones de noviembre, Fernández podría estar pensando en una remodelación de su gobierno para revertir los resultados de las PASO. Ahí pasaba el informe de Hispan TV. Ahora nos vamos a la primera pausa aquí en el informativo. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Rompamos el silencio que tanto duele. Pedí asesoramiento por vos o por cualquier persona de tu entorno. Compañera, vecina, amiga, hermana,
prima, madre. Línea local de WhatsApp 294-466-2733 de 8 a 20 horas. Ante una emergencia, llamar al 911. Bariloche, tu municipio amigo. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Los mapuches somos ecologistas desde antes que exista la ecología. Siempre nos preocupamos y denunciamos la tala ilegal y los basureros a cielo abierto. Nuestras comunidades habitan estas tierras desde antes que se fundara Bariloche. Los mapuches no vivimos de la tierra, sino que somos parte de ella. Esperamos ser consultados por el gobierno provincial y municipal en los proyectos que nos afectan directamente. Así lo marcan la Constitución y los tratados internacionales. Fin de espacio publicitario. Luego de esta breve pausa vamos a continuar con más información aquí en Muley Zungu. Encuentros para abordar la problemática de los bosques y el acceso a la vivienda. El Observatorio por el Derecho a la Ciudad de Bariloche dio inicio a las reuniones presenciales luego de 5 meses de realizarlas de manera virtual. En este caso se tratarán temas de gran interés para la comunidad, como el acceso a la tierra y a la vivienda, los incendios de interfase y la falta de infraestructura. Sí, estamos muy contentos porque es la primera reunión que hacemos presencial, pero además simultáneamente virtual, porque hasta ahora hace 5 meses que hacíamos reuniones todos los meses, pero virtuales. Esto, digamos, tuvo un origen desde el grupo que formo, que es el Observatorio del Derecho a la Ciudad de Bariloche. Se había planteado hace más de 2 años hacer una reunión presencial acá, invitando a una persona de Buenos Aires, que digamos es la que tiene la idea de cómo se organiza estas mesas de trabajo. Y en estas mesas de trabajo tiene un criterio donde invita a 4 sectores sociales. Por un lado, a los políticos, a los funcionarios públicos. Por otro lado, a los científicos, investigadores de las universidades y el CONICET, por otro lado a los vecinos en general común, y por otro lado todo lo que es empresarios, ¿sí? O sea, puede ser inversores, desarrolladores, gente que hace actividad económica, digamos, principalmente. Entonces esas como 4 patas de una mesa conforman, o digamos, sostienen un territorio, que sería como la tabla de la mesa. Y la idea es que se converse todos los problemas que hay, todos los conflictos o sueños, deseos, esperanzas de la población, de la comunidad, y que esto permita, digamos, tener una solución a través de los decisores, que básicamente son los políticos, ¿no es cierto? Pero apoyándose en conocimientos científicos, en la postura de los empresarios y en la postura de la comunidad. Bueno, han diagramado a propósito de estos objetivos varios días de encuentro. Por lo que es bosque nativo, o sea, la agenda del bosque Bariloche se originó por problemas que hay donde se urbaniza al lado o dentro de bosques. Hay muchos barrios que están o lindando con bosque o están directamente inmersos dentro del bosque. Entonces, en principio hay un estilo de vida particular, hay, digamos, un deseo de la población de vivir en ese lugar, pero también conlleva riesgos, problemas, conflictos. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta en la planificación. De hecho, lo que estamos diciendo hoy vamos a tratar es de pedir la suspensión del Plan del Oeste
porque además de que hemos participado y le veníamos diciendo ya a Bullaudi, a todo el proceso de planificación, un montón de críticas que no se tuvieron en cuenta, finalmente fue aprobado el plan y 2 años después lo que vemos que hay un montón de vecinos diciendo que hay un montón de cosas que ven mal del plan, ¿sí? Esto muestra a las claras que no hay una licencia social para este plan. O sea, hay muchísimas juntas vecinales, grupos de vecinos o vecinos independientes que se dan cuenta de que hay algo errado. Y de hecho, científicamente se está demostrando que hay muchas cosas que van mal. Nosotros hemos hecho incluso un canal de YouTube que se llama ODCB, o sea, Observatorio de Derecho de la Ciudad de Bariloche, _ planificación, y en ese canal de YouTube lo que demostramos científicamente es una investigación que muestra que en los últimos 5 años toda la zona del oeste perdió más masa forestal que en los 15 años anteriores. ¿Sí? Pues estos últimos 5 años fueron los peores de la historia de Bariloche en la pérdida de masa forestal. Y eso está demostrado científicamente. Y después se hizo un estudio de lo que es el Plan del Oeste y también sacamos un montón de videos y de explicaciones cortitos, de 15 a 20 minutos, donde vamos mostrando cuáles son los errores que se ven claramente. De hecho, hay errores históricos en muchos procesos de planificación, en normativas y códigos, que cada vez vamos perdiendo más paisaje, más, defensa de la naturaleza, en pos de un desarrollo inmobiliario sin contención. Van a estar en el Instituto de Formación Docente y en otras zonas de la ciudad, ¿no? Exactamente. Igual todos los meses se sigue haciendo una vez por mes. Vamos a estar en el barrio Quimehue, en la Junta Vecinal, y ahí va a tratarse el tema de la tierra y vivienda social, ¿sí? Falta de infraestructura, etcétera. Volvemos acá al Instituto de Docente para tratar 2 temas puntuales, que uno es incendio forestal, ¿no? En zona urbana, o interfase que se llama. Y el segundo tema es las distintas formas de tener alternativas para acceso a la tierra popular. Esperamos que la gente se siga sumando. Reitero, le puedo dejar mi teléfono, que es 2944 59 96 91, y pueden sumarse, pedir que quieren estar en la próxima reunión, porque vamos a seguir todos los meses reuniéndonos por estos temas y los temas que la gente quiera traer. Gracias a la vacunación hay menos internados por COVID aquí en la ciudad de Bariloche. La campaña de vacunación lleva 10 meses en la ciudad, donde los trabajadores de la salud prestan servicio de lunes a lunes, y es mucho el trabajo y el esfuerzo para que las vacunas lleguen a toda la población. Desde el área manifestaron estar contentos con los resultados obtenidos hasta el momento. Nosotros empezamos a vacunar el 29 de diciembre en el hospital. Ese fue el primer día de vacunación, que fueron las primeras Sputnik que pusimos. Los que estuvimos armando la campaña, un mes antes, ya habíamos estado pensando que en ese momento la hacíamos en el hospital, en qué consultorios la podíamos hacer, qué requerimientos. O sea que ya llevamos hace casi 10 meses trabajando de la campaña. Desde que nos mudamos al gimnasio se empezó a trabajar de lunes a lunes. Hay gente que trabaja de lunes a lunes, de lunes a lunes, de lunes a lunes, y es intenso, y tenemos gente que se va muy contenta porque tenemos la vacuna que necesitan, y hay gente que se enoja porque no tenemos la vacuna que necesitan. Nosotros los entendemos a ellos, esperemos que nos entiendan a nosotros. Esto es un laburo que no depende solamente de nosotros. Las vacunas deben llegar desde Buenos Aires o desde Viedma, pero sí, a nosotros nos gusta. Estamos convencidos de que con la vacunación, a Dios gracias, hoy tenemos mejores resultados y tenemos menos gente internada, por eso estamos comprometidos, por eso no, salvo los feriados, nosotros trabajamos todos los días, no acatamos paro porque creemos que nosotros tenemos que estar trabajando todos los días, pero bueno, a veces hay dificultades que son ajenas a nosotros. Bueno, doctora, a veces hay dudas o consultas de la gente que tienen que ver, por ejemplo, si yo tuve coronavirus, ¿cuándo recién me podría vacunar? Cuando el médico que lo controló con el coronavirus considera que está en condiciones de recibir la vacuna. No hay una contraindicación para recibir la vacuna, pero hay personas que tuvieron coronavirus, que tuvieron muy sintomático y que realmente quedaron como con poca fuerza, y a veces a esas personas se les decide esperar un poco más, y a veces hay otras personas que tuvieron el coronavirus y realmente fue un cuadro leve, y entonces si el médico que lo controló dice que ya se pueden vacunar, pueden venir al gimnasio, ya sea para recibir la primera o la segunda dosis. ¿Y si alguien tuvo gripe? Si tuvo gripe normal, una vez que está fuera
del cuadro y que se descartó que no sea coronavirus. Nosotros a veces cuando la gente viene y nos dice que está con un cuadro de catarral o con un resfrío, con tos, lo que le pedimos es que se vayan a hisopar, no porque si yo lo vacuno a ellos les va a hacer mal, porque podemos contagiarnos entre nosotros, podemos contagiar a otra persona que está esperando la vacuna. Entonces eso, a veces van, se hisopan, les da negativo y automáticamente los vacunamos. Bueno, y la gente que por ahí tiene dudas, ¿qué puede hacer o qué debe hacer aquellos que se vacunaron contra la gripe? Los que se vacunaron contra la gripe tienen que esperar 14 días como con cualquier otra vacuna y recién pueden recibir la primera o la segunda dosis. Igual que si vinieron acá y después se quieren vacunar contra la gripe, nosotros les explicamos que después de 14 días pueden recibir cualquier otra vacuna. Doctora, por último, ante dudas o consultas, ¿dónde se puede remitir el vecino o la vecina? Generalmente hay un teléfono que es el de vacunación, que es el 4426-117, el interno es 405, siempre ahí le están informando, y está el mail del hospital, y si no en el Facebook del hospital, que generalmente se informan semana a semana cuál es nuestra actividad de vacuna, se pueden dirigir a esos espacios y alguien les va a estar respondiendo. Los vecinos de la ocupación ubicada en la ladera sur del Cerro Otto se reunieron en la mañana del martes con el presidente del Instituto de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, Javier Jiménez. Javier Jiménez les planteó la reubicación de hasta 500 familias por parte del Estado, la expropiación del territorio actual o negociación con el dueño del predio. Los vecinos solicitan una solución inmediata y se planteó una nueva reunión para el próximo viernes. Nos volvimos a juntar hoy con el directivo de Tierras y Viviendas. Esta vez sí nos atendió el presidente Jiménez. Y bueno, en la charla que tuvimos con él, le expresamos todas nuestras inquietudes y él nos dijo que había dos vías para seguir con el tema. Uno era poder reubicarnos, que le demos una lista de las familias que estamos ubicadas y organizadas en la ladera del cerro, y que el Estado tenía para cubrir hasta 500 familias, donde entraríamos nuestro grupo de 80 en una nueva locación. Igual nosotros le explicamos que para nosotros la solución viable sería quedarnos en los terrenos donde estamos, y nos dijo que eso podría llevar por otra vía, que sería insistir en el Consejo Deliberante para que se expropien esos terrenos o se llegue a un acuerdo con la persona que los compró, ¿no? El dueño. Bueno, ¿quedaron satisfechos los vecinos? ¿Qué es lo que preliminarmente pueden decirnos? Como grupo siempre hay mucha expectativa y la gente tal vez necesita una respuesta ya mismo, y los temas burocráticos no van de esa manera. Nos hablaron de tiempos de 3 meses hasta 3 años para poder tener una solución. Sin embargo, quedamos en hablar con él nuevamente para el viernes a las 10 de la mañana, ahí mismo en Tierras y Viviendas. Claro, entendemos que ahora van a haber algunos días donde haya intercambios, puestas en común, y ver qué decisión toman ustedes ante estas dos posibilidades, ¿no?, que les dio como opción el presidente de Tierras y Viviendas. Sí, no solo él, dice que está en contacto con Genuso todo el tiempo para ver, con el intendente, para ver qué solución nos pueden dar. Hasta donde entiendo, la posibilidad de expropiar esas tierras o de quedarnos ahí mismo son bastantes, el panorama es súper favorable. Pero bueno, ya te digo, podemos llegar a estar ahí años o décadas sin servicios, y lo que la gente que tiene familias complica eso un poco. Pero la verdad que es bastante alentador el panorama. Y en el mientras tanto, ¿cómo siguen ustedes como familias autoconvocadas? Seguimos organizados, estamos haciendo un croquis ahora para dar una lista con las personas con nombre y apellido y en el lugar exacto en el que están, como un plano, y seguimos durmiendo allá. Yo particularmente con un grupo de gente seguimos durmiendo allá, y después otros compañeros nos van turnando, vamos haciendo turnos para quedarse en los terrenos, cuidar y también para poder seguir trabajando. Más porque, no sé, yo tengo la posibilidad de quedarme a dormir allá a la noche, pero bueno, durante el día tengo que salir a trabajar sí o sí. Bueno, la decisión de las familias es continuar, permanecer en el lugar.
Exacto, sí. Yo me siento parte de este lugar, conozco el barrio de toda mi vida, me crié acá, conozco cada rama, cada yuyo dentro del cerro. Sé que no estamos tocando ningún espacio que pueda llegar a molestar a lo que es el cerro, ¿no? No estamos ya metidos sobre el cerro, estamos en esa ladera que es un espacio que estuvo abandonado durante 50 años, nadie se acordó y ahora que nosotros lo necesitamos y estamos ahí se acuerdan todos. Bueno, Jerónimo, vamos a estar atentos entonces a lo que vaya transcurriendo, ¿no? A propósito de esta ocupación y de este reclamo que tienen ustedes como vecinos autoconvocados. Exacto, yo creo que se puede y que podemos lograr quedarnos ahí. Estamos muy contentos con todo el avance hasta ahora. Damos paso a una información en el ámbito internacional. La ONU denuncia que las amenazas medioambientales se intensifican y constituyen el desafío más importante para el ejercicio de los derechos humanos. El cambio en el uso de la tierra continúa siendo la mayor amenaza y, sin embargo, otras presiones como la contaminación continúan exacerbando los ecosistemas ya estresados. El cambio en el uso de la tierra continúa siendo la mayor amenaza y, sin embargo, otras presiones como la contaminación continúan exacerbando los ecosistemas ya estresados. Ante ello, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la apertura de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, afirmó que las amenazas medioambientales son el desafío más importante para la humanidad. Las crisis interdependientes vinculadas con la contaminación, el cambio climático y la biodiversidad multiplican las amenazas, amplificando los conflictos, las tensiones y las desigualdades estructurales y volviendo a las personas cada vez más vulnerables. A medida que estas amenazas ambientales se intensifiquen, constituirán el desafío más importante para el ejercicio de los derechos humanos de nuestra era. Todo eso ahora está dolorosamente claro. La mayor incertidumbre sobre estos desafíos es ¿qué harán los responsables de la formación de políticas al respecto? Conforme a sus declaraciones, un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es la base de la vida humana. Pero hoy, debido a la acción humana y la inacción inhumana, la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de la naturaleza está afectando directamente y severamente una amplia gama de derechos, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, agua, educación, vivienda y salud, desarrollo e incluso la vida misma. La contaminación causada por los mismos patrones de consumo y la producción insostenibles que el cambio climático está generando aproximadamente 1 de cada 6 de todas las muertes prematuras, mientras que la crisis de extinción también crea impactos devastadores en los derechos humanos y las formas de vida. De este modo, a pocas semanas de la Conferencia Mundial sobre el Clima COP26 de principios de noviembre, Bachelet reclamó una acción climática más ambiciosa frente al calentamiento climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Tenemos más información para compartir con ustedes, pero nos vamos a ir a una breve pausa. Ya regresamos con mucho más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Hola, soy Miriam Lewin, defensora del público, y estoy acá para convocarte a la próxima audiencia pública, la tercera del año. Corresponde a la región sur, que involucra a todas las personas que viven en las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas, bases antárticas e islas del Atlántico Sur. Podés inscribirte en la página de la Defensoría www.defensadelpublico.gov.ar. Es muy fácil, se despliega un formulario. Queremos escuchar tu opinión sobre el rol de los medios de comunicación en pandemia, pero podés hablar sobre lo que te interese. Con esas opiniones en la Defensoría vamos a trabajar en lo que vos necesitas. La audiencia empieza el 17 de septiembre a las 10 de la mañana. Volvieron las audiencias públicas, volvió la Defensoría del Público.
Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el último bloque ya de Muley Zungu, con más información para ustedes. Como les comentábamos, en la LOF Quintriqueo se realizó una renovación de autoridades. Allí ningún logro se da si no es colectivo. Así lo definió la flamante lonco de la LOF Quintriqueo, Amancay, mujer mapuche que trabaja para la comunidad desde muy joven. Con gran emoción y acompañamiento, Amancay Quintriqueo asumió como lonco de la LOF y espera poder cumplir con todos los proyectos. Sus principales objetivos son los de transitar hacia un Comefelén y luchar por el reconocimiento y derecho territorial. Bueno, ¿desafíos? Muchos, muchos. Como aplicar más la institucionalidad mapuche, lo que es el Norfelial. Después también tenemos el Melifolicupan. Son como dos instancias que estamos como proyectándonos de acá a muy corto plazo a poder hacerlos. Tenemos ahora en la comunidad 3 pichiqueches que les vamos a hacer su Melifolicupan, que lo veníamos postergando por las situaciones que habíamos atravesado como LOF, pero bueno, es algo que nos queremos dar, nos queremos permitir dar a nuestros niños eso que es la identidad y el reconocimiento de las fuerzas del territorio, y entre ellos está, por ejemplo, Toki, que es mi hijo, y otros 2 pichiqueches de ahí de las Lamien de la comunidad. Así que esos son como los objetivos más cercanos. El Norfelial también es la aplicación del órgano de justicia de la comunidad. Tenemos que resolver situaciones que han sucedido y creemos que teniendo las herramientas, porque la tenemos en nuestro estatuto autónomo, aplicándolas creo que estamos haciendo práctica tal vez de lo que fue en algún momento nuestro pueblo, ¿no? Que aplicaba su propia justicia, porque la justicia Huincar lamentablemente no hace el trabajo que debe hacer y han quedado situaciones y heridas muy fuertes en la comunidad producto de esto que el Estado no hace. ¿Quiénes la acompañan además en toda esta nueva etapa? Bueno, Leinan Lonco, también una Somó, Patricia Quintriqueo, tenemos 2 huarquenes, uno es Juan Saavedra, la otra Lamien es Cintia Quintriqueo, después un cuerpo de cona, de 4 conas, Cosme Quintriqueo, Pascual Quintriqueo, Mónica Saavedra, Macarena Quintriqueo y nuestro Traolain Cushing, que sería la tesorera de la comunidad, Beatriz Cisterna. Bueno, entendemos que hay varias instancias, ¿no? Usted lo decía, una de ellas es el comanejo con parques nacionales que forma parte de la comunidad, y el otro es la zona Lafkenche, ¿no? Que está conformada por los Paichilantriao, Quinto Puray y ustedes como comunidad. Así es, claro, como somos por jurisdicciones, somos parte de lo que es la Confederación Mapuche de Neuquén, que la Confederación se organiza en distintas zonales a lo largo de la provincia de Neuquén. Nosotros estamos en el Consejo Zonal Lafkenche por esta identidad que tenemos del Lafken, de los lagos, de las 3 comunidades que nombraste. Se suma también dentro de poco Lof Melo. Después también, bueno, por esa jurisdicción que compartimos o que nos impusieron, que es Parques Nacionales, estamos trabajando en lo que es el comanejo. Bueno, Lamien, ¿algo más que reste quizás compartir, valorar o resaltar de este proceso, obviamente comunitario, ¿no? Sí, ningún logro se da si no es colectivo. Eso lo he reconocido y le he reconocido a muchas personas que no podría haber logrado ser reconocida como lonco sin el trabajo de muchos que me ayudaron, que me fortalecieron, que tenemos muchos proyectos en común con muchas organizaciones, con muchas instituciones, así que nada es por casualidad, todo se va gestando, todo es producto de una lucha colectiva. Mismo mi LOF, si no nos hubiéramos permitido dar este gran cambio cualitativo, no hubiéramos logrado todo esto, no estaría hoy yo representándolos a ellos como lonco.
Y un mensaje a los jóvenes que se tienen que animar, que la juventud es la que tiene que tratar de conservar y de hacer valer también nuestros derechos como pueblo. El conocimiento lo llevamos en la sangre, aunque nuestros rasgos no lo identifiquen o no lo demuestren, pero está en la sangre y solo tenemos que saberlo escuchar y hacernos cargo por ahí de eso. Pero hay que hacerlo por una razón de supervivencia como pueblo, para poder seguir luchando por nuestros territorios, por nuestros derechos, por nuestros niños, que ellos son los que están mirándonos y siempre están atentos a todos los pasos que damos. Así que por ellos tenemos que seguir luchando. Así que bueno, todo nuestro Nehuen, a todos esos jóvenes que hoy están ahí como dudando o que recién inician, toda la fortaleza que tienen, todo un camino por delante y una gran lucha para la defensa de esta identidad y de los territorios que hoy tenemos que resguardar. Por último, también vimos que este proceso que se llevó en la comunidad Quintriqueo de nuevas autoridades fue legitimado por otras comunidades, ¿no? Que estuvieron presentes, que acompañaron, además de algunas organizaciones y movimientos sociales. Así es, sí, hubieron veedores de este hecho trascendental de la comunidad. Nos permitimos hacerlo así porque creemos que es importante que, como lo dije anteriormente, ningún proceso se da sin estos colectivos, ¿no? O sea, sin todo ese trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de muchos años con todas esas organizaciones y comunidades. Entre ellas participó, el Consejo Zonal Las Quenche, el Los Melo, la Biblioteca Osvaldo Bayer, el Colectivo del Barrio, el Movimiento Feminista Aguacolda, entre otros, porque por ahí me estoy olvidando, pero todos ellos era importante que pudieran estar siendo expectantes y veedores de todo este hecho histórico, porque la verdad que va a quedar así en la memoria de todos. Cambiamos la información. Se frenó el proyecto de regularizar las tierras de Alunruca. Desde la toma se presentó un proyecto de ordenanza a tratar por el Consejo Municipal para la regularización de las tierras, pero el mismo se frenó con la pandemia por no ser de prioridad. Manifestaron que desde Nación continúan las negociaciones con el propietario de la tierra, Mochiola, pero que los montos que plantea son muy elevados para la compra. Presentamos ese proyecto de ordenanza que necesitábamos que se nos vote, 8 concejales voten la ordenanza. Eso no tiene prioridad por ahora por el tema pandemia, todo lo que tenía que ver con la pandemia es lo prioritario, qué sé yo, entonces quedó como medio ahí. Sí se está trabajando en Nación, la representante de Tierras en Nación habló con Mochola, no sé qué arreglo habrán llegado, es decir, en realidad no llegan a ningún arreglo porque Mochola cobra muchísimo dinero. Mochola ha presentado al catastro de provincia y creo que también municipal un avance de arreglos que dice él que hizo por 152 millones de pesos. La tierra aquí en precio social, porque es tierra puesta como bien social, sujeta a expropiación, tenía un valor social de más o menos 20 millones. Ahora sale 200 millones. Por lo que cobra Mochola, por los arreglos que supuestamente él hizo. Él nunca hizo arreglos. Si ustedes ven el barrio, todo lo que hay en el barrio, lo hicieron los vecinos. Desde la calle, el loteo, las luminarias, todo lo que se ha hecho en el barrio es por los vecinos, pura y exclusivamente los vecinos. Claro, estas mejoras obviamente fueron logradas por el esfuerzo de las familias en estos años, ¿no?, que está la ocupación. Exacto, sí, a lo largo de los años. Esto antes era un basural, y matorrales y una zona más bien abandonada. El municipio venía cada tanto a levantar la basura que tiraban los vecinos. Así que, sí, una de las cosas que siempre recalco, porque a veces los vecinos, ahora estamos más o menos regularizado el servicio en cuestión de que está mejor, no que estemos con pilares ni nada por ahora, por la cautelar no pueden ingresar los servicios, pero siempre tuvimos problemas más que nada con San Francisco III, porque al engancharse nuestros vecinos se quedaba sin luz San Francisco III. Entonces generaba un conflicto bastante serio y un perjuicio para nuestros vecinos, porque realmente era perjudicarlos y no se lo merecen tampoco los vecinos. Pero sí cuando los vecinos, que en algún momento yo me he acercado a las reuniones que yo tenía, poniendo la cara y pidiendo disculpas, porque otra cosa no podía hacer,
Y siempre les recalco lo mismo, vecinos, los que están robando la luz, también son hijos de ustedes, porque acá tenemos de San Francisco muchos hijos, ellos acá, de los 270 hijos acá, de todos nuestros vecinos hay hijos en nuestro terreno, en nuestro barrio. Entonces de alguna manera perjudican a sus propios padres. Entonces le pido eso también a los vecinos que tomen la conciencia, a los barrios linderos, que los que están acá también son hijos de ellos. ¿Sí? No está bien tomar la luz, obviamente que no está bien, pero bueno, estamos en ese proceso de querer, al regularizar la tierra, recién poder hacerle el tema de los servicios. No es por no querer o no tener voluntad, pero bueno, es así. Ahora habrían algunas trabas que tienen que ver con el contexto de pandemia y por otro, este presupuesto, supuestas mejoras de 20 a pasar 152 millones, de alguna manera hace un poco más difícil la negociación, ¿no? Y sí, es como que no hay voluntad de Mochola de querer comprar la tierra, de vender la tierra, y nosotros acá en el medio esperando a ver que se decida, que Nación tiene toda la voluntad de comprar, pero el dinero es mucho, lo que está pidiendo él es mucho, así que uno de los pasos a seguir debería ser un juicio. ¿Sí? ¿Ustedes a precio social? Claro, ¿ustedes aceptan ese monto que propone Mochola? Y nosotros como vecinos no podemos, estamos atados de pie y mano porque no podemos negociar. El que tiene que negociar sí o sí es el municipio. Nosotros, si bien la tierra es a precio social, nos dan facilidades de pago. Y la idea sería que nos puedan dar facilidades de pago. Pagamos un poquito más, bueno, un poquito, pero tampoco esto es un disparate, considerando que el señor Mochola en estas tierras no tenía ningún servicio de nada, ni agua, ni luz, ni nada. Era tierra, simplemente. Entonces, eso es lo que también estamos diciendo. No, pero yo digo, sí, ponemos un poquito, así, nos dan, ponemos, pero no, el tema son los servicios, que no. Entonces ahí está la discusión, que estamos en el medio. Preste atención a la siguiente información, ya que se va a realizar una muestra de fotografía en la Escuela Municipal de Arte La Llave. Es la segunda muestra que la escuela lleva adelante luego de reabrir sus puertas. Se puede visitar durante todo el mes de septiembre, de lunes a viernes. En este caso, 2 alumnas, Romina y Paula, exponen todo el potencial de las fotografías tomadas en épocas de pandemia, donde tuvieron que reinventar el taller. Bueno, esta muestra es el producto del trabajo del taller de Sol Bonangelino, que es nuestra profe de fotografía, y bueno, participan 2 alumnas, Paula y Romina, con una, digamos, larga trayectoria ambas en el mundo de la fotografía, pero también muy activas participantes del taller. Lo interesante de este taller es que muchas de las fotografías que se sacaron ahora se sacaron durante la pandemia, porque como siempre les digo, digamos, La Llave nunca dejó de funcionar como escuela de arte, lo que pasa es que se reconvirtió en una escuela de arte virtual, y ahí Sol se las ingeniaba para dar las consignas de trabajo y las alumnas trabajaban, y después ese material finalmente se organizó y se recolectó, y hoy forma parte de esta muestra, que es la segunda muestra de las cosas que sucedieron durante la pandemia en La Llave. La primera fue la de arte textil. Sí. Bueno, y en esta oportunidad, ¿hasta qué fecha va a estar? O por lo menos la gente lo puede ver o venir a ver. Va a estar durante todo septiembre y se puede ver en principio entre las 10 y las 6 de la tarde seguro, y la única limitación es que si hay muchas personas circulando en ese momento por el salón, tienen que esperar un ratito, pero digamos, cumpliendo con los protocolos COVID, siempre son bienvenidos y cualquiera lo puede venir a ver. Bueno, vemos que además lo satisfactorio es que la muestra sea también de integrantes de la Escuela de Arte. Sí, las muestras en este momento están siendo de los productos de los talleres, justamente es como sacar a la luz todo lo que sucedió durante la pandemia, ¿no? Por eso también es muchas veces tan emocionante decir, bueno, todo esto estaba sucediendo cuando aparentemente parecía que no sucedía nada, ¿no? Entonces estamos como en ese camino. Y después, bueno, continúan las clases, en este momento hay vacantes para el taller de charango infantil, así que si hay alguien que le interesa, que se fije en las redes de La Llave, en Facebook y ahí, porque se pueden inscribir. Y también tuvimos 2 conciertos muy importantes para la Fiesta de la Nieve, también con 3 agrupaciones municipales, la Camerata Juvenil, la Banda de Vientos y el Coro de Cámara Municipal. Y ahora este jueves tenemos
concierto de la banda de niños y niñas de La Llave, de la banda de vientos, acá en La Llave también, así como con mucha emoción, porque estos niños y jóvenes también se mantuvieron ensayando durante la pandemia, entonces es su primer concierto en vivo después de esta experiencia tan interesante. Claro. Que ha sido el aislamiento y tener que practicar desde casa, y así que bueno, y también un público reconocimiento a ellos que pudieron sostener esta actividad, a los profesores, obviamente, Mariano, Matías y Esteban en este caso, y obviamente a las familias, que sabemos que hicieron un montón para que los chicos sigan conectados con el arte cuando todo era un desastre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando había que estar aislado, cuando no se podía salir, así que es un reconocimiento a ellos también. Damos paso a las farmacias de turno para este día, martes 14 de septiembre. Onelli en Onelli 631, Farmacenter en San Martín 162, local 2, y Farmacenter 2 en San Martín 620, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias: Onelli en Onelli 631, Farmacenter en San Martín 162, local 2, y Farmacenter 2 en San Martín 620, que está abierta hasta las 23 horas. Así damos por finalizado el informativo de este día martes 14 de septiembre. Nos vamos a dejar en la compañía de la programación. Nos reencontramos el día de mañana a partir de las 13 horas. Memoria Pulamuen, Puñañas, Capeucayal.